Nunca pensé que las palabras, el negocio soy yo, deja de estorbar, pronunciadas por mi propia hija, serían la sentencia que me despertaría del sueño más ingenuo de mi vida. Durante 69 años creí que el amor de madre era incondicional en ambas direcciones, hasta que María me demostró que para ella yo era simplemente un obstáculo. Entre sus manos y mi patrimonio, el día que vendí mi casa de toda la vida para invertir, juntas en un negocio familiar, fue cuando descubrí que había criado a la estafadora, más cruel que jamás imaginé. La traición no vino de un extraño en la calle, sino de la hija que amamanté, que cuidé durante sus fiebres infantiles, que aplaudí en cada graduación. La misma que ahora me miraba con desprecio mientras me explicaba que yo ya había cumplido mi función en esta vida. Mi nombre es Victoria. Tengo 69 años, soy viuda después de 40 años de matrimonio con Carlos, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me destrozó a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó 3 meses después del funeral de Carlos aquí en Guadalajara. María llegó a casa con esa sonrisa que ahora reconozco como calculadora, cargando carpetas llenas de documentos y planes de negocio. «Mamá», me dijo mientras preparaba café en mi cocina, «tengo una oportunidad increíble para multiplicar el dinero que papá nos dejó». Sus ojos brillaban con una emoción que confundí con entusiasmo familiar. Durante décadas, trabajé como costurera especializada en trajes. Cada peso ganado con estas manos que ahora temblaban sosteniendo los papeles que ella me presentaba. Carlos y yo habíamos construido nuestro pequeño imperio centavo a centavo. La casa donde criamos a María y Luis, más 3 apartamentos de alquiler que rentábamos a familias trabajadoras como nosotros alguna vez fuimos. «Vamos a ser socias, mamá. Tú y yo, como siempre quisiste», repetía María mientras yo firmaba documento tras documento. Su esposo Ricardo asentía desde la sala, avalando cada palabra de su esposa. Luis había viajado a Estados Unidos por trabajo, así que éramos solo nosotras 3 tomando las decisiones importantes de la familia. Una semana después de firmar todo, fui al banco a revisar nuestra cuenta conjunta. Lo que vi en esa pantalla me dejó paralizada, 0 pesos. Llamé al gerente desesperada y lo que escuché me heló la sangre por completo. Mis piernas apenas me sostenían mientras miraba esa pantalla en blanco. 0 pesos. 45 años construyendo patrimonio con Carlos, centavo a centavo. Y ahora, nada. Las lágrimas empezaron a nublarse mis ojos cuando presioné el botón para llamar al gerente. «Señora Victoria, lamento lo que está viendo», me dijo el licenciado Hernández cuando se acercó a mi escritorio. Su voz sonaba extrañamente formal, casi incómoda. «Permítame revisar los movimientos de su cuenta». Mis manos temblaban mientras él tecleaba en su computadora. El ruido del aire acondicionado del banco se sentía ensordecedor en ese silencio tenso. El olor a papel nuevo y desinfectante me mareaba. «Aquí están las 3 transferencias», murmuró, girando la pantalla hacia mí. La primera por 250,000 pesos el viernes pasado. La segunda por 300,000 el lunes. ¿Y la tercera? ¿La tercera? Logré susurrar. 495,000 pesos ayer por la mañana. Todas autorizadas electrónicamente con su firma digital y dirigidas a Constructora Futuro Prometedor S.A.D.C.V. Ese nombre no me decía nada. Absolutamente nada. «Señora Victoria», continuó el gerente, y algo en su tono me heló la sangre. «Según nuestros registros, la única socia y representante legal de esa empresa es su hija María Guadalupe Sánchez». El mundo se detuvo. El sonido de las conversaciones a mi alrededor se volvió un murmullo lejano. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. «Hay algo más», dijo bajando la voz. «También se autorizó un préstamo hipotecario por 900,000 pesos, usando su casa como garantía. La solicitud tiene su firma, señora. Pero yo jamás firmé eso. Jamás. ¿Quién presentó esos documentos?», y pregunté con la voz quebrada. El gerente revisó nuevamente su pantalla, y cuando levantó la mirada, vi compasión en sus ojos. Los trajo personalmente la señorita María, acompañada de su esposo Ricardo. Ellos fueron quienes entregaron toda la documentación con las firmas de autorización.
Las palabras del gerente cayeron sobre mí como una losa de concreto. María y Ricardo, juntos, presentando documentos con mis supuestas firmas de autorización. El aire del banco se volvió denso, asfixiante, mientras la realidad comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Podría proporcionarme copias de esos documentos? Logré articular, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. El gerente asintió con comprensión. Por supuesto, señora Victoria. También le sugiero que revise detenidamente las firmas. Si no las reconoce como propias, no necesitaba que terminara la frase. Salí del banco con un sobre manila bajo el brazo y el corazón martilleando contra las costillas. En el taxi de regreso a casa, mis manos temblaron mientras sostenía ese sobre que contenía las pruebas de mi propia ingenuidad. María me esperaba en la sala, tejiendo como si nada hubiera pasado. Esa imagen que antes me tranquilizaba ahora me parecía una representación teatral. ¿Cómo te fue en el banco, mamá? Preguntó sin levantar la vista de sus agujas. Bien, mentí, guardando el sobre en mi bolso. Todo en orden. Esa noche, cuando María y Ricardo se retiraron a su habitación, extendí los documentos sobre la mesa del comedor. La lámpara de techo proyectaba una luz cruel sobre cada página. Ahí estaba, mi firma en el contrato del préstamo. Una firma que se parecía a la mía, pero que mis manos jamás habían trazado. Busqué en mi escritorio una carta que había firmado días antes para compararlas. La diferencia era sutil pero innegable. En la falsificación, la B de Victoria tenía un trazo ligeramente más recto. La A del apellido era más cerrada. 40 años trabajando como costurera especializada en trajes me habían enseñado a detectar las imperfecciones más mínimas. Y esto era una imitación burda de mi letra. El suelo se movió bajo mis pies. No solo habían vaciado la cuenta conjunta, sino que habían comprometido la casa que Carlos y yo construimos centavo a centavo. La casa donde crié a María y Luis, donde guardé cada peso extra para asegurar nuestro futuro. Al día siguiente, confronté a María en la cocina mientras preparaba café. Hija, necesito que me expliques algo sobre los documentos del banco. María dejó de revolver el azúcar y me miró con una expresión que no había visto antes. Fría, calculada. ¿Qué documentos, mamá? Los que presentaste con Ricardo. Los de mi firma. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. No era la sonrisa cariñosa de mi hija. Era algo completamente diferente. Ah, esos. Bueno, mamá, era necesario agilizar el proceso. Tú no entiendes de negocios. ¿Falsificar mi firma era agilizar? María soltó una carcajada que me atravesó como un cuchillo. ¿Falsificar? Mamá, por favor. Simplemente manejé la situación como debía manejarse. El negocio soy yo y tú solo estorbas. Esas palabras atravesaron mi pecho como una daga. Permanecí inmóvil en la puerta de su cocina, viendo cómo mi hija me miraba con esos ojos fríos que ya no reconocía. El negocio soy yo seguía resonando en mis oídos mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Un estorbo? Susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. ¿Eso soy para ti después de 40 años criándote? María soltó una carcajada que me heló la sangre. Se sirvió café tranquilamente, como si acabara de comentar el clima. Ay, mamá, no seas tan dramática. Tú y papá ya cumplieron su función. Ahora me toca a mí vivir mi vida. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Todo lo que Carlos y yo habíamos construido, ladrillo por ladrillo, centavo por centavo, se desvanecía frente a mis ojos. Tu función, repetí, sintiendo cómo cada palabra me destrozaba un poco más. Entonces, todo este tiempo, ¿fingiste amarme? No exageres, respondió con indiferencia sin siquiera voltear a mirarme. Te quiero, claro, pero el amor no paga cuentas ni me da la vida que merezco. Me deslicé lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de la cocina. 40 años de sacrificios, de levantarme a las 5 de la madrugada para coser, de guardar cada peso para su educación, de cuidarla cuando estaba enferma, de festejar cada uno de sus logros como si fueran míos propios. La casa donde aprendiste a caminar, murmuré entre sollozos. Donde Carlos te enseñó a andar en bicicleta en el patio trasero, la casa que ahora vale una fortuna y estaba desperdiciada contigo adentro, me interrumpió secamente. Mira, mamá, puedes quedarte en el departamento que compré. Es pequeño pero suficiente para una persona mayor.
El mundo se desplomó a mi alrededor. Allí, en el suelo de esa cocina que ya no era mía, comprendí que había perdido absolutamente todo. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad y, lo más doloroso de todo, a la hija que creí amar más que a mi propia vida. Siento que he alcanzado mi punto más bajo. Me quedé ahí, en el suelo frío de esa cocina que había sido mi refugio durante décadas, sintiendo cómo las lágrimas se secaban en mis mejillas arrugadas. Pero extrañamente, con cada lágrima que se desvanecía, algo dentro de mí comenzaba a despertar. No era resignación lo que sentía, era algo diferente, algo que hacía tiempo no experimentaba. Me incorporé lentamente, apoyándome en la mesa donde Carlos y yo habíamos planificado tantos proyectos, donde habíamos educado a nuestros hijos, donde habíamos construido sueños que ahora parecían destruidos. Pero al tocar esa madera gastada, recordé algo importante. Esta mesa, esta casa, todo lo que teníamos, lo habíamos construido nosotros, centavo a centavo, con nuestras propias manos. Caminé hacia el estudio de Carlos, ese pequeño espacio donde él guardaba todos nuestros documentos importantes. María había revisado todo superficialmente cuando preparamos la venta, desechando papeles que consideraba insignificantes. Pero yo conocía cada rincón de esa casa mejor que nadie. Abrí el cajón inferior del escritorio, ese que siempre se atascaba un poco. Ahí estaban las copias de los contratos de alquiler de los 3 departamentos, los recibos de cada pago que habíamos hecho, las escrituras originales de cuando compramos cada propiedad. Carlos era meticuloso con los documentos y yo había heredado esa costumbre. Tomé entre mis manos el folder azul que contenía todos los papeles de la casa familiar. Mientras revisaba cada documento, mi mente comenzó a trabajar con una claridad que no había tenido en meses. María había calculado mal. Había subestimado a su propia madre, pensando que yo era solo una viuda ingenua que firmaría cualquier cosa por conservar su cariño. Pero había algo que ella no sabía. Durante 40 años de matrimonio, yo no solo había sido la esposa que cocinaba y limpiaba, había sido la socia silenciosa de Carlos en cada decisión financiera, la que revisaba cada contrato antes de que él lo firmara, la que detectaba inconsistencias en los números cuando él estaba demasiado confiado. Sentí cómo mi respiración se volvía más pausada, más controlada. La humillación comenzaba a transformarse en algo mucho más poderoso: determinación. María había cometido un error fatal al burlarse de mí de esa manera, al mostrarme tan claramente sus verdaderas intenciones. Porque si había algo que yo sabía hacer, después de décadas construyendo un patrimonio desde cero, era detectar cuando alguien estaba tratando de estafar a mi familia. Y ahora, mi propia hija acababa de convertirse en la amenaza más grande que habíamos enfrentado jamás. Esta vez no iba a actuar con la impulsividad que había mostrado durante toda mi vida. Carlos siempre me decía que yo tomaba las decisiones con el corazón antes que con la cabeza, y tal vez tenía razón. Pero ahora, con 69 años cumplidos y después de construir un patrimonio desde la nada, había aprendido que las batallas más importantes se ganan con estrategia, no con lágrimas. El lunes por la mañana me levanté a las 5, como siempre. Preparé mi café en la cocina de mi departamento rentado, porque ya ni siquiera tenía casa propia donde tomar café, y saqué una libreta vieja donde Carlos anotaba las cuentas del taller. En esas páginas amarillentas empecé a escribir cada movimiento que haría. Primero, el banco. Necesitaba copias certificadas de todos los extractos, cada transferencia, cada firma. Le pedí a mi vecino que me llevara, porque mis manos temblaban demasiado para manejar. Cuando llegué, le expliqué al gerente que necesitaba toda la documentación posible. ¿Para un juicio?, me preguntó. Para defender lo que es mío, le respondí. Las copias costaron 200 pesos. Cada hoja sellada era un pedazo de evidencia que María había subestimado. Viendo esos papeles oficiales en mis manos, sentí algo que no experimentaba desde que Carlos vivía. Control. Segundo, el abogado. Busqué en las páginas amarillas hasta encontrar uno que se especializara en fraudes familiares. La consulta inicial costaba 500 pesos. Dinero que no tenía, pero que conseguiría vendiendo la máquina de coser que había salvado del remate de la casa. Cuando le conté mi historia, el licenciado movió la cabeza. Señora Victoria, esto no es solo robo. Es falsificación de documentos. Su hija podría ir a la cárcel. La palabra cárcel me retorció el estómago.
pero luego recordé su risa burlona, sus palabras crueles, y esa sensación se transformó en algo más frío, determinación calculada. Tercero, revisar cada papel que había firmado. Durante 40 años de matrimonio, Carlos y yo habíamos guardado todos los documentos importantes en una caja de metal azul. María no sabía que yo había alcanzado a rescatar esa caja antes de entregarle las llaves de la casa. Ahí estaban las escrituras originales, los comprobantes de las rentas de los departamentos, todo lo que demostraba cómo habíamos construido nuestro patrimonio centavo a centavo. Mientras revisaba esos documentos, encontré algo que María había pasado por alto, un poder notarial que Carlos me había otorgado años atrás para manejar los departamentos de renta. Ese poder seguía vigente y significaba que yo tenía derechos legales que ni ella ni Ricardo habían considerado. Por primera vez en una semana, sonreí. Cuando terminé de organizar mi estrategia, marqué el número de María. Contestó al cuarto timbre, con esa voz falsa de siempre. «¿Cómo estás, mamá? ¿Ya te acostumbraste al departamento?» «María, necesitamos hablar. Mañana, en tu casa». Hubo un silencio largo. «¿Para qué? Ya hablamos de todo». «No, hija, apenas vamos empezando a hablar». Cuando colgué, pude escuchar a lo lejos la voz alarmada de Ricardo preguntándole qué había pasado. «¿Qué harías si tu hija te traicionara así?» Esa noche no pude dormir. Las palabras de María seguían resonando en mi mente, pero algo más fuerte me impulsaba a actuar. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui directamente al armario donde Carlos guardaba todos nuestros documentos importantes. Durante 40 años, él se había encargado del papeleo, pero yo siempre estuve presente cuando firmábamos contratos importantes. Con manos temblorosas, saqué la caja de metal donde guardábamos los títulos de propiedad. El olor a papel viejo me trajo recuerdos de todas las veces que habíamos revisado estos documentos juntos. Cuando abrí el contrato de compra de la casa principal, mi corazón se aceleró. Ahí estaban nuestras dos firmas, la de Carlos y la mía, como copropietarios legales. «Dios mío», susurré mientras revisaba los títulos de los 3 apartamentos de alquiler. En cada uno aparecía mi nombre junto al de Carlos. No solo había sido testigo de estas compras, había sido socia en cada una de ellas. María y Ricardo habían calculado mal. Pensaron que solo Carlos había sido el propietario y que yo había heredado como viuda, pero la realidad era muy diferente. Recordé entonces cómo habíamos construido nuestro patrimonio. Cada peso que Carlos ganaba como mecánico lo complementaba yo con mis trabajos de costura. Durante décadas bordé trajes de primera comunión, vestidos de quinceañera y uniformes escolares hasta altas horas de la madrugada. Ese dinero extra, que parecía insignificante, fue el que nos permitió dar los enganches de cada propiedad. Me senté en el piso de la sala, rodeada de documentos, y por primera vez en meses sentí una sensación extraña: poder. No era solo una viuda engañada por su hija, era una mujer que había construido un patrimonio sólido con sus propias manos y que tenía derechos legales indiscutibles sobre cada propiedad. Tomé mi teléfono y comencé a fotografiar cada documento, cada firma, cada sello oficial. María había subestimado a su madre, y esa había sido su primera equivocación fatal. Mientras organizaba las evidencias en carpetas separadas, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La evidencia comenzó a formar mi estrategia. Cada peso que guardé durante 40 años de matrimonio representaba una historia de sacrificio que María jamás comprendió. Mientras ella crecía cómodamente en nuestra casa de Guadalajara, yo trabajaba hasta altas horas frente a mi máquina de coser Singer, confeccionando trajes para quinceañeras y novias del barrio. Carlos llegaba del trabajo y me encontraba aún cosiendo, con los dedos hinchados y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa, porque sabía que cada puntada nos acercaba más a nuestros sueños. Los domingos, cuando otros descansaban, yo instalaba mi puesto en la feria de San Juan de Dios. Cargaba cajas pesadas llenas de vestidos bordados a mano. Caminaba kilómetros bajo el sol abrasador de Guadalajara. Regateaba con clientes que querían pagar la mitad de lo justo. Mis manos se curtieron, mis pies se hincharon, pero mi determinación nunca flaqueó. Cada venta me llenaba de orgullo, porque sabía que ese dinero construiría algo sólido para mi familia. María veía solo el resultado final: la casa amplia, los 3 departamentos de alquiler, la estabilidad económica.
Nunca vio las madrugadas que pasé despierta calculando presupuestos, las veces que Carlos y yo compartimos un solo plato para ahorrar, o cómo guardaba monedas en frascos escondidos para que los niños no notaran nuestras limitaciones. Construimos nuestro patrimonio centavo a centavo, con las manos callosas y el corazón lleno de esperanza. Ahora, organizando estas evidencias en mi mesa de la cocina, recordaba cada sacrificio con una claridad dolorosa. María había vendido no solo una casa, sino 40 años de trabajo honesto, de privaciones voluntarias, de sueños compartidos con su padre. Había convertido mi historia de amor y sacrificio en una transacción fría, calculada para su propio beneficio. Este conocimiento me motiva a actuar, pero no la detendría como antes. Ya no era la viuda silenciosa que aceptaba todo sin cuestionar. Esa tarde, mientras preparaba café para mis amigas del círculo de costura, sentí una necesidad urgente de hablar. Carmen llegó primero, seguida por Esperanza y Doña Refugio, todas mujeres que habían compartido conmigo décadas de confidencias entre puntadas y patrones. ¿Cómo van las cosas con María?, preguntó Carmen, notando mi expresión mientras servía las tazas en mi mesa de la cocina. Por primera vez en semanas, les conté todo. Cada detalle de la traición, cada documento falsificado, cada peso robado. Esperaba lástima, pero lo que encontré fue algo mucho más valioso. A mí me pasó algo similar, susurró Doña Refugio. Mi yerno convenció a mi hijo de que yo estaba perdiendo facultades para quitarme el control de mi tienda. Y yo descubrí que mi hermana había estado cobrando mi pensión durante 2 años, añadió Esperanza con amargura. Falsificó mi firma en el banco. Mientras mis amigas compartían sus historias, una revelación me golpeó. No estaba sola. Estas mujeres no solo habían sobrevivido traiciones similares, sino que habían encontrado maneras de pelear. ¿Conoces al licenciado Morales?, preguntó Carmen. Él me ayudó a recuperar el dinero de mi hermana. Es especialista en fraudes familiares y no cobra si no gana el caso. Doña Refugio asintió. Y mi compadre trabaja en el registro público. Puede revisar si hay más documentos falsificados que no hayas descubierto. Mi hija estudió Derecho, agregó Esperanza. Ella puede explicarte todos tus derechos antes de que vayas con el abogado. Sentada en mi cocina, rodeada de estas mujeres extraordinarias, comprendí que había estado viendo mi situación con los ojos equivocados. No era una anciana indefensa enfrentando sola a una hija cruel. Era una mujer con 40 años de experiencia, rodeada de amigas que habían librado batallas similares y salido victoriosas. Esa noche, después de que se fueron, saqué mi libreta y comencé a escribir nombres, números telefónicos y estrategias. Al amanecer del día siguiente, ya tenía clara mi decisión. No más lágrimas, no más autocompasión. Era hora de actuar con la precisión que había usado durante 4 décadas para coser cada puntada perfecta en mis trajes. Tomé mi café negro, como siempre lo había preferido, y abrí mi libreta en una página limpia. Plan de acción. Escribí con mi letra firme en la parte superior. Debajo, numeré cada paso como si fuera una receta que había perfeccionado durante años. Primero, llamar al banco antes de las 9 para solicitar el bloqueo inmediato de cualquier movimiento en la cuenta conjunta. Segundo, exigir copias certificadas de todas las transferencias realizadas los últimos 30 días. Tercero, reunir toda la documentación que había firmado para identificar exactamente qué autorizaciones había dado. El teléfono del banco sonó 3 veces antes de que contestaran. Buenos días, habla Victoria Mendoza. Necesito hablar con el gerente de inmediato respecto a mi cuenta conjunta terminación 4875. Mi voz no tembló ni un segundo. La operadora me transfirió sin hacer preguntas. Algo en mi tono le dejó claro que no era momento para protocolo. Señora Victoria, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó el gerente con esa cordialidad profesional que había aprendido a descifrar durante mis años de negociar precios con proveedores de tela. Necesito que bloquee inmediatamente cualquier movimiento en mi cuenta conjunta y quiero copias certificadas de todas las transacciones del último mes en mi escritorio antes de mediodía. Mientras esperaba su respuesta, saqué de mi cajón secreto todos los papeles que María me había hecho firmar. Cada contrato, cada autorización, cada documento que había rubricado confiando en mi propia sangre. Esta vez los leería con los ojos de la mujer que había construido un negocio exitoso, no con los de la madre ciega. Claro que sí, señora.
¿Puedo preguntar el motivo del bloqueo?, inquirió el gerente. Sospecho de movimientos no autorizados y quiero una reunión presencial esta tarde para revisar cada transferencia. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Carmen llegó a las 10 con Esperanza, ambas cargando carpetas y libretas, como generales preparándose para una batalla que sabían ganar. Con las carpetas desplegadas sobre la mesa y el olor del café aún flotando en el ambiente, comenzamos a trazar cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Carmen tomó la libreta y escribió con letra firme: Paso 1, notario. Paso 2, banco. Paso 3, abogado. Esperanza revisaba los documentos que habíamos reunido, asintiendo cada vez que encontraba algo que podríamos usar. Victoria, mira, me dijo Carmen, señalando el extracto bancario. Aquí está la primera transferencia por 200,000 pesos el mismo día que firmaste. ¿Te das cuenta? Ni siquiera esperó una hora. El coraje me hervía en el pecho. Pero esta vez era diferente. Ya no era desesperación. Era combustible puro para actuar. Marqué al notario García, el mismo que había ayudado a Carlos y a mí con los papeles de los apartamentos. Su voz sonaba seria cuando le expliqué la situación. Señora Victoria, necesitamos actuar inmediatamente. Si tiene pruebas de falsificación de documentos, podemos solicitar medidas cautelares hoy mismo. Las palabras se sintieron como música en mis oídos. A las 3 tenemos cita, les anuncié a mis amigas colgando el teléfono. Y mañana temprano vamos directo al banco a congelar todo lo que quede. Esperanza aplaudió silenciosamente, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y orgullo que me llenó de fuerza. Mientras organizaba cada documento en orden cronológico, pensé en María desayunando tranquilamente, creyendo que su madre estúpida jamás se daría cuenta. Guardé los extractos en la carpeta azul que Carlos usaba para sus asuntos importantes, sintiendo como si él mismo me estuviera dando su bendición para esta batalla. ¿Sabes qué es lo mejor?, le dije a Carmen, cerrando la carpeta con determinación. Que ella misma me dio todas las herramientas que necesito. Cada firma falsificada, cada transferencia sin autorización, cada mentira, todo está documentado. El plan estaba listo, perfectamente orquestado, y por primera vez en semanas, sonreí con verdadera confianza. Dale like si crees que es hora de que pague. A las 8:30 de la mañana del lunes siguiente, estaba parada frente al edificio del notario público número 47. Llevaba en mi bolso cada documento que Carmen y yo habíamos organizado, las copias de los extractos bancarios, las firmas falsificadas, los contratos de la empresa fantasma de María. Mis manos no temblaban. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control. Señora Victoria, me dijo el notario Hernández después de revisar toda la documentación durante 40 minutos. Tiene usted un caso sólido. Procederemos inmediatamente, con el bloqueo de la cuenta conjunta y la denuncia formal. Sus palabras sonaron como música en mis oídos. Firmé cada papel con la misma determinación con la que había construido mi patrimonio durante 40 años. Esta vez, sin embargo, no estaba construyendo. Estaba protegiendo lo que era mío por derecho. A las 11 de la mañana ya estaba en el banco. La cuenta queda completamente bloqueada a partir de este momento, me confirmó el gerente mientras sellaba los documentos. Ningún movimiento podrá realizarse sin la presencia física de ambos titulares y autorización notariada. Salí del banco sintiendo como si hubiera respirado aire puro por primera vez en semanas. El sol de marzo me calentaba la cara mientras caminaba hacia mi auto. María no tenía idea de lo que acababa de suceder. Para ella, este era otro lunes cualquiera, probablemente planificando en qué gastar el resto de mi dinero. Pero su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Cuando llegué a casa, encontré 3 llamadas perdidas de Ricardo en mi teléfono. Su voz en el buzón sonaba nerviosa. Doña Victoria, necesitamos hablar urgente. Hay algunos malentendidos que debemos aclarar. Sonreí. Ya habían comenzado a darse cuenta de que algo había cambiado. No los iba a hacer esperar. A las 8 en punto de la mañana siguiente, toqué el timbre de la casa que había sido mía durante 40 años. María abrió la puerta en bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en irritación. «¡Mamá!
¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No te enseñé que ahora debes llamar antes de venir? Entré sin esperar invitación, caminando directamente hacia la sala donde tantas conversaciones familiares habían ocurrido. Me senté en el mismo sillón desde donde había firmado mi sentencia de muerte financiera apenas 2 semanas atrás. Necesitamos hablar, hija. Y esta vez vas a escuchar. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado meticulosamente la noche anterior. Extractos bancarios, documentos del registro de comercio, copias certificadas de las transferencias. Todo perfectamente ordenado y marcado con separadores de colores. Siéntate, María. Mi voz salió firme, sin el temblor que había caracterizado nuestras últimas conversaciones. Ella notó el cambio inmediatamente. Su postura defensiva, la forma como cruzó los brazos, me confirmaron que sabía exactamente por qué estaba ahí. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Qué es todo eso? Es la documentación completa de tu empresa fantasma, Transinvest Solutions SAS, registrada el mismo día que firmé la venta de mi casa. Qué casualidad, ¿verdad? El color desapareció de su rostro. Durante 30 segundos que parecieron eternos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de péndulo que Carlos había comprado para nuestro 10º aniversario. También tengo aquí las copias de las 3 transferencias que hiciste. 486,000 pesos, 320,000 pesos y la última, 294,000 pesos. El total exacto de la venta de mi casa, menos las comisiones bancarias. María se incorporó bruscamente, intentando recuperar su compostura habitual. Mamá, estás malinterpretando todo. Esas son inversiones legítimas en el proyecto que te expliqué. ¿Cuál proyecto, hija? ¿El que existe solo en tu imaginación y en los papeles que me hiciste firmar? La miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada hasta que fue ella quien tuvo que apartar la vista. En ese momento supe que había recuperado algo más que mi dinero. Había recuperado mi dignidad. Sus ojos se llenaron de una furia que jamás había visto. Y supe que las verdaderas consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Esa noche decidí que había llegado el momento de que toda mi familia y mis amigos más cercanos conocieran la verdad completa sobre lo que María había hecho. No podía seguir cargando sola con esta traición, especialmente cuando sabía que ella seguía presentándose ante todos como la hija perfecta y devota. Envié invitaciones a una reunión en mi casa para el domingo siguiente, alegando que tenía algo importante que comunicar sobre mi situación financiera reciente. Cuando llegó el día, mi sala se llenó de rostros familiares, Luis con su esposa, mis vecinos de toda la vida, doña Carmen y don Roberto, mi comadre Elena, y varios amigos de la iglesia. María llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa calculada que ahora podía descifrar perfectamente. Ricardo la acompañaba, luciendo incómodo. Me posicioné junto a la mesa del comedor donde había organizado meticulosamente todos los documentos, extractos bancarios, copias de las transferencias fraudulentas, la escritura de mi casa y las grabaciones transcritas de nuestras conversaciones telefónicas. Los he reunido aquí porque durante demasiado tiempo he guardado silencio sobre algo que me ha causado un dolor profundo. Comencé, mi voz firme resonando en el silencio expectante. Hace 3 semanas vendí la casa donde crié a mis hijos, confiando en que María y yo íbamos a invertir juntas en un negocio que ella me había propuesto. Firmé todos los papeles necesarios porque, como madre, confiaba ciegamente en mi hija. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Vi cómo María se tensó en su silla, sus nudillos blanqueándose mientras apretaba su bolsa. Continué sin inmutarme. Una semana después de la venta, fui al banco a revisar nuestra cuenta conjunta. Lo que encontré fue una cuenta completamente vacía. María había transferido cada centavo de la venta de mi casa a una empresa que ella creó en secreto, donde es la única socia. No solo eso, también usó mi propiedad como garantía para un préstamo adicional, falsificando mi autorización. El silencio se volvió pesado como plomo. Doña Carmen se llevó la mano al pecho, mientras que Luis se inclinó hacia adelante, incrédulo. María intentó interrumpir. «Mamá, eso es una malinterpretación», pero alcé mi mano para silenciarla. Cuando la confronté buscando una explicación, esperando que hubiera algún malentendido terrible, ¿saben qué me dijo? Mi voz se quebró ligeramente, no de dolor, sino de indignación contenida. Me dijo textualmente: «El negocio soy yo. Deja de estorbar». En ese momento comprendí
que mi propia hija había planeado dejarme en la ruina absoluta, sin casa, sin ahorros, sin nada. Los rostros alrededor mío reflejaban horror genuino, asombro y una creciente indignación hacia María. Ricardo hundió la cara entre sus manos, mientras que María se había puesto completamente pálida. El aire mismo parecía cargado de electricidad, y supe que este momento marcaría el comienzo de las consecuencias reales para quienes habían subestimado mi capacidad de luchar por lo que era mío. Los días siguientes fueron como ver una avalancha en cámara lenta. La reunión con el notario había sido apenas el primer dominio que caía. Ahora observaba cómo cada pieza de la reputación de María se desmoronaba una tras otra. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina recién recuperada, sonó el teléfono. Era Esperanza, la dueña de la papelería donde María compraba materiales para su supuesto negocio de manualidades. «Victoria, qué pena lo que pasó con tu hija», me dijo con esa voz que reservamos para los escándalos jugosos. «Aquí en el barrio no se habla de otra cosa. Imagínate que ayer vino Ricardo a pedirme fiado para los útiles escolares de los niños. Dice que están pasando una mala racha». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. No era alegría lo que sentía, era alivio. El alivio de quien finalmente ve que la verdad tiene peso propio y no necesita ser empujada. Esa tarde, mientras regaba las plantas que María había dejado morir en el patio, llegó Luis con cara de preocupación. Mi hijo menor siempre había sido el más sensible de los dos. «Mamá, María me llamó llorando», comenzó, sentándose en el escalón junto a mí. «Dice que todo el mundo la está señalando en el supermercado, que las mamás de la escuela ya no le hablan, que incluso le dijeron que no puede seguir en el comité de padres de familia». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, sin dejar de regar mis geranios. «Le dije que las consecuencias de nuestros actos siempre llegan, mamá, que tal vez debería haberte pedido perdón antes de que todo explotara así». Me detuve y lo miré. Mi hijo había entendido lo que su hermana se negaba a ver, que el respeto se construye con acciones, no con lágrimas de remordimiento tardío. El domingo, desde mi ventana, vi a María saliendo de su casa con los ojos hinchados y una bolsa grande en la mano. Se subió al auto con Ricardo y los niños. Supe, sin necesidad de preguntar, que se iban del barrio. La misma comunidad que una vez aplaudió sus cuidados ejemplares hacia su madre, ahora la miraba con desconfianza y decepción. La verdad había hecho su trabajo silencioso pero implacable, y yo ya no tenía que mover ni un dedo más. Los meses que siguieron fueron testigo de algo que nunca imaginé, una justicia silenciosa pero devastadora. María había perdido más que dinero. Había perdido algo mucho más valioso. Su reputación en el barrio se desplomó como un castillo de naipes. Las vecinas que antes la saludaban con cariño, ahora desviaban la mirada cuando la veían pasar. Doña Carmen, la del colmado, me confesó que varias madres le habían prohibido a sus hijas juntarse con ella. «Es que una hija que roba a su madre», me dijo, moviendo la cabeza con desaprobación. Ricardo, su cómplice perfecto, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Sin el dinero que había esperado, sus atenciones hacia María se volvieron frías, calculadas. Los vecinos comentaban que lo habían visto discutiendo con ella en la calle, gesticulando airadamente mientras señalaba hacia donde había estado mi casa. La presión financiera de mantener sus apariencias sin los fondos robados estaba quebrándolos desde adentro. Pero la consecuencia más dura llegó de donde menos lo esperaba. Luis, mi hijo menor, quien al principio había permanecido neutral, finalmente tomó una decisión. Una tarde apareció en mi nuevo apartamento con una expresión que no le había visto desde niño. «Mamá, no puedo seguir fingiendo que lo que hizo María estuvo bien», me dijo, con lágrimas en los ojos. «He estado pensando mucho y me da vergüenza haber dudado de ti, aunque fuera por un segundo. La comunidad me había elevado a un lugar que jamás esperé ocupar. La señora del banco me trataba con un respeto reverencial, contándole a otras clientas sobre la señora Victoria que desenmascaró a su propia hija. El notario me recomendaba con otros adultos mayores como ejemplo de fortaleza y astucia. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de que las mujeres de mi generación no somos las víctimas indefensas que algunos creen.
María, mientras tanto, había comenzado a perder peso visiblemente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su cabello, que siempre llevaba impecable, ahora mostraba signos de descuido. La culpa y el aislamiento social estaban cobrando su precio de maneras que el dinero nunca podría reparar. Si esta historia te recordó tu propia fuerza, este nuevo camino se abre ante mí. Los primeros días después de la restitución fueron extraños. Había vivido tantos meses en estado de alerta constante, documentando, planificando, ejecutando mi estrategia legal, que ahora la quietud me resultaba casi incómoda. Pero no tardé en darme cuenta de que esa quietud era en realidad algo completamente nuevo. Respeto. Comenzó con pequeños detalles. En el supermercado, donde antes las empleadas me saludaban con cortesía mecánica, ahora me preguntaban genuinamente cómo estaba. «Señora Victoria, ¿cómo se encuentra usted?» Sus ojos mostraban algo que no había visto en años: admiración real. La noticia del embargo a la empresa fantasma de María había corrido por todo el barrio, y con ella mi historia de resistencia. El gerente del banco, ese mismo que semanas atrás me había explicado con pena las transferencias fraudulentas, ahora me recibía de pie cuando llegaba. «Qué gusto verla, señora Victoria. ¿En qué podemos ayudarla hoy?» Ya no era la abuela engañada que había llegado desesperada a revisar una cuenta vacía. Era la mujer que había logrado recuperar cada peso robado y más. En la panadería donde compraba el pan de cada mañana, doña Carmen me separaba los mejores bolillos antes de que llegaran otros clientes. «Para usted, que se supo defender», me decía con una sonrisa cómplice. Había algo poderoso en ser reconocida no como víctima, sino como guerrera. El cambio más significativo llegó cuando Luis apareció en mi puerta. No había hablado conmigo desde el día de la confrontación con María, cuando su silencio había sido tan elocuente como las burlas de su hermana. Ahora estaba ahí, con los ojos bajos y las manos nerviosas. «Mamá», murmuró, nunca imaginé que María pudiera...» Se le quebró la voz. «Perdóname por no haberte creído desde el principio». Lo miré durante varios segundos. Este hombre de 40 años, que había dudado de mi palabra cuando le conté sobre el engaño, ahora pedía mi perdón. Pero ya no necesitaba su validación para sentirme completa. Esa era la verdadera medida de mi transformación. Este reconocimiento tardío, aunque bienvenido, ya no era imprescindible para mi paz interior. Con esa nueva paz interior como fundamento, decidí que era momento de establecer reglas claras para todos. La primera oportunidad llegó cuando María me llamó un viernes por la tarde, usando ese tono casual que antes me habría hecho correr a complacerla. «Mamá, necesito que cuides a los niños este fin de semana. Ricardo y yo tenemos planes». Por primera vez en décadas, respiré profundo antes de responder. «María, ya no funciono bajo demanda. Si necesitas mi ayuda, me pides el favor con tiempo y respeto. No me informas». El silencio del otro lado del teléfono fue revelador. Pude escuchar cómo procesaba esta nueva versión de su madre, la que ya no se doblegaba ante sus caprichos. «Pero mamá, ¿siempre has cuidado a los niños cuando ustedes decidían por mí?», la interrumpí con firmeza. «Esos tiempos terminaron. Si quieres pedirme un favor, hazlo correctamente. Y Ricardo también tendrá que aprender a dirigirse a mí con respeto, no como si fuera su empleada doméstica». Cuando finalmente se dignó a venir a casa el domingo siguiente, la diferencia era palpable. María tocó el timbre en lugar de usar su antigua llave, que yo había cambiado discretamente. Ricardo se quedó en el carro, claramente incómodo con esta nueva dinámica donde ya no podía tratarme como a una sirvienta. «Pasa, hija», le dije, señalando la sala en lugar de la cocina, donde antes siempre nos sentábamos mientras ella hablaba y yo servía. Durante esa conversación establecí las bases de nuestra nueva relación. Nada de visitas no anunciadas, nada de decisiones sobre mi tiempo sin consultarme, y definitivamente nada de comentarios despectivos sobre mi inteligencia o mis capacidades. ¿Entiendes que soy tu madre, pero también soy una mujer independiente con mi propia vida y decisiones?, le pregunté directamente. Su «sí, mamá» sonó diferente. Por primera vez, había respeto genuino en su voz. Las nuevas dinámicas están listas para definir destinos. Los meses siguientes me permitieron observar con claridad cómo cada uno enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Desde mi nueva posición de poder,
Ya no era la víctima silenciosa que había tolerado humillaciones por décadas. Ahora era quien definía los términos de cada relación. María cayó en una espiral de aislamiento que ella misma construyó. Sus intentos desesperados de mantener el estilo de vida que había planificado con mi dinero se estrellaron contra la realidad. La empresa de fachada que había creado para robarme quedó completamente desacreditada cuando el embargo salió publicado en el periódico local. Sus amigas del club, esas que tanto admiraba y a quienes quería impresionar, comenzaron a alejarse cuando se enteraron de la estafa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia madre?, le preguntó una de ellas en el supermercado, lo suficientemente alto para que otros escucharan. María me llamó llorando esa noche, pero yo mantuve mi posición firme. Las consecuencias de tus actos no son mi responsabilidad, hija. Ricardo enfrentó el peso de su complicidad de manera diferente. El remordimiento lo carcomía visiblemente. Había perdido 20 kilos y desarrollado una úlcera nerviosa. Su trabajo en la constructora se vio afectado cuando corrieron rumores sobre su participación en el fraude. Señora Victoria, me dijo una tarde cuando vino a buscar unas cosas de María, nunca pensé que llegaría tan lejos. Yo solo quería que ella fuera feliz. Le respondí con la tranquilidad que me daba saber la verdad. Ricardo, ser cómplice de una traición no se justifica con amor. Ahora vives con esa decisión. Luis, mi hijo menor, experimentó la transformación más profunda. Al principio se sintió abrumado por la magnitud de lo que había descubierto sobre su hermana, pero gradualmente encontró su voz. «Mamá, perdóname por no haberme dado cuenta antes», me dijo durante una de nuestras largas conversaciones en la cocina. María siempre fue manipuladora, pero yo no quería ver. Se convirtió en mi apoyo más sólido, no por culpa, sino por genuino respeto hacia la mujer fuerte que finalmente había conocido. Comenzó a visitarme los domingos, no por obligación familiar, sino porque valoraba mi compañía y mis consejos. Cada uno de nosotros cargaba ahora con el peso de nuestras elecciones. Yo había elegido la justicia y vivía en paz. María había elegido la traición y cosechaba soledad. Ricardo había elegido la complicidad y vivía con culpa. Luis había elegido reconocer la verdad y encontrado una relación auténtica conmigo. La justicia no siempre llega rápida, pero cuando llega, define claramente quién somos realmente. Mientras organizaba mis nuevos documentos legales esa tarde, contemplé cómo la verdad había reorganizado nuestra familia, separando la paja del trigo. La reflexión sobre esta nueva realidad comenzaba a florecer en mi vida cotidiana. Mientras organizaba los documentos en mi estudio, me detuve en el espejo del escritorio y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No por el físico, sino por algo más profundo en sus ojos. Había una firmeza ahí que no existía 8 meses atrás, cuando firmé aquellos papeles confiando ciegamente en María. Me senté en la silla donde Carlos solía revisar las cuentas de los apartamentos y reflexioné sobre este viaje inesperado. Había comenzado como la viuda ingenua, que creía que el amor maternal todo lo perdonaba, que la confianza era un regalo sin condiciones. Qué equivocada estaba. El amor verdadero también incluye límites, consecuencias y, cuando es necesario, justicia. Recordé la madrugada en que desperté con esa certeza fría. No voy a permitir esto. Fue como si algo ancestral despertara en mí, la fuerza que había usado para criar a mis hijos, para construir nuestro patrimonio centavo a centavo, para sostener a Carlos durante su enfermedad. Esa misma fuerza, pero ahora dirigida hacia mi propia protección. El proceso legal me había enseñado que tenía recursos que ni yo conocía completamente. No solo el dinero de las propiedades, sino una red de contactos forjada en 40 años de costura. Clientes que resultaron ser abogados, contadores, notarios, personas que me respetaban por mi trabajo honesto y que no dudaron en ayudarme cuando les expliqué la situación. Pero la transformación más profunda fue interna. Aprendí a confiar en mi intuición, esa voz que me había susurrado durante meses que algo no andaba bien. Aprendí que establecer límites no es crueldad, sino autorrespeto. Que perdonar no significa permitir que te lastimen de nuevo. María había calculado mal. Pensó que encontraría a la madre sumisa de siempre, la que tragaba humillaciones por mantener la paz familiar. En cambio, despertó a la guerrera que yo llevaba dentro sin saberlo.
Una mujer capaz de navegar el sistema legal, de proteger su patrimonio y de reconstruir su vida según sus propias condiciones. Esta experiencia me había conectado con una sabiduría que trasciende lo personal. Ahora entiendo que mi historia puede servir de ejemplo para otras mujeres que enfrentan traiciones similares. La transformación había abierto una nueva puerta hacia un propósito más grande. Quiero que sepan que esta historia no es solo mía. Es de cada mujer que ha sido subestimada, traicionada por quienes más confiaba, convertida en invisible dentro de su propia familia. Durante 69 años aprendí que nuestra fuerza no siempre es evidente para los demás, pero siempre está ahí, esperando el momento exacto para emerger. Cuando miro hacia atrás, veo que cada costura que hice, cada peso que ahorré, cada sacrificio silencioso, fueron ladrillos construyendo una fortaleza que ni yo misma reconocía. María creyó que podía derribarla con mentiras y documentos falsificados. Se equivocó completamente. Hoy vivo en la misma casa donde crié a mis hijos, pero ya no soy la misma mujer. El fideicomiso protege mi patrimonio. Mis apartamentos siguen generando ingresos. Y mi taller de costura se ha convertido en un espacio donde otras mujeres vienen a contarme sus propias batallas. Algunas llegan quebradas, otras furiosas, todas necesitando que alguien las vea realmente. A cada una le digo lo mismo: tu valor no depende del reconocimiento ajeno. Durante décadas permití que me definieran como solo una costurera, solo una viuda, solo una madre. Pero yo era la arquitecta de un imperio doméstico que nadie quiso ver hasta que tuve que defenderlo. Para las mujeres que están leyendo esto desde la sombra de una traición familiar, quiero que entiendan algo fundamental. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando. La puerta hacia la reconciliación con María existe, pero tiene condiciones no negociables: reparación integral, terapia supervisada y el reconocimiento público de cada peso robado. No se trata de venganza, se trata de dignidad, de establecer que nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros sacrificios tienen valor incuestionable, que ningún hijo, ninguna nuera, ningún familiar tiene derecho a tratarnos como escalón hacia sus ambiciones. Mi historia terminó con justicia, pero no con amargura. Cada mañana despierto sabiendo que soy dueña de mi destino, que mi patrimonio está protegido, que mi voz se escucha clara y fuerte. Esta es la verdadera victoria: no necesitar que nadie más valide nuestra existencia. Si esta historia despertó algo en ti, si reconociste tu propia fuerza reflejada en estas palabras, no te quedes callada. Comparte tu experiencia, apoya a otra mujer que esté luchando. Recuerda que juntas somos imparables. Dale like si crees que es hora de que las mujeres dejemos de ser invisibles. Suscríbete para más historias de empoderamiento real y cuéntame en los comentarios: ¿cuándo fue la primera vez que reconociste tu propia fuerza?